Bienvenidos a otro Pinchy Top, el lugar donde el misterio y el horror se encuentran con lo cotidiano. Hoy te contaremos 7 historias reales de objetos y criaturas encontrados dentro de cuerpos humanos que nadie logra comprender. Cada caso desafía la lógica y hará que te preguntes qué puede esconderse en tu interior. Número 1. La mosca que sobrevivió al infierno digestivo. Cuando un hombre de 63 años se sometió a una colonoscopia en un hospital de Missouri, pensaba en prevenir el cáncer y volver a casa en pocas horas. En cambio, terminó protagonizando una escena médica tan extraña que pareciera sacada de un relato de ciencia ficción. Mientras la cámara del endoscopio avanzaba por su intestino, los médicos notaron un destello inusual. Ajustaron el enfoque y contuvieron el aliento. Una mosca viva se movía entre los pliegues de la mucosa. Sus alas estaban intactas. Sus patas exploraban la superficie y parecía no haber sufrido daño alguno. El insecto agitaba el abdomen como si estuviera posado en una ventana. Los doctores lo atraparon con pinzas y lo depositaron en un frasco estéril, incapaces de explicar cómo había llegado allí. ¿Cómo sobrevivió al ácido gástrico y a las enzimas digestivas? ¿Se coló durante la preparación mientras el paciente bebía los líquidos laxantes? ¿O encontró refugio en una burbuja de aire dentro del intestino? El paciente negó haber tragado insectos. Algunos sugirieron que quizá una mosca se posó en el equipo durante el procedimiento. Otros imaginaron teorías más oscuras, como la posibilidad de un artefacto espía disfrazado de insecto. La mosca fue analizada y resultó estar deshidratada pero en buen estado, lo que solo aumentó la intriga. La hipótesis oficial apuntó a una contaminación externa, pero la historia corrió como la pólvora en internet y avivó temores escondidos. Si una criatura tan frágil puede sobrevivir en nuestras entrañas, ¿qué otras cosas podrían estar ahí sin que lo sepamos? Las leyendas urbanas sobre gusanos en el ojo o arañas en heridas abiertas revivieron con fuerza. Lo cierto es que hay pocos reportes de insectos vivos dentro de cuerpos humanos. La mayoría de los invasores mueren al instante al enfrentarse a nuestros jugos digestivos. Que una mosca salga ilesa bordea lo sobrenatural. Esta historia abre nuestra lista y nos obliga a mirar nuestro propio cuerpo con desconfianza. Un pequeño visitante que desafía leyes de la biología y nos invita a pensar en quién observa a quién desde el interior. Número 2. La araña que tejió en el oído. Una mañana cualquiera, una mujer taiwanesa se despertó con un zumbido inquietante en el oído. Pensó que era un tapón de cera, pero el sonido se volvió irregular, como si algo rascara el interior de su cabeza. Alarmada, acudió a urgencias. El médico introdujo un otoscopio y descubrió una escena que parecía de pesadilla. Una araña se había instalado en su canal auditivo. No solo estaba viva, sino que junto a ella reposaba su exoesqueleto mudado, prueba de que llevaba días allí. Cada movimiento del arácnido producía vibraciones que la mujer interpretaba como zumbidos. Con mucho cuidado, el médico atrapó a la criatura con unas pinzas y la retiró junto con la carcasa. La araña se retorcía cuando la depositaron en un frasco. Historias similares recuerdan lo vulnerables que somos. Un cartero británico bebía de una botella cuando sintió algo deslizarse por su garganta. Pensó que era una semilla, pero de repente un dolor punzante le cerró las vías respiratorias. Acudió al hospital y descubrieron que una araña se había colado en su bebida y al tragársela, lo había picado desde dentro. La inflamación casi le impidió respirar. Los médicos tuvieron que practicar una traqueotomía de emergencia y extraer al intruso que aún estaba aferrado a la mucosa. Estos relatos documentados revelan la sorprendente capacidad de pequeños seres de colarse en los rincones de nuestro cuerpo. Los expertos explican que algunas arañas buscan lugares cálidos y oscuros, y que el conducto auditivo o la garganta pueden ofrecer refugio temporal. Aún así, es extremadamente raro que una araña sobreviva en un oído lo suficiente como para mudar su piel, o que pique desde dentro de una laringe. Sin embargo, cada vez que sentimos un cosquilleo o escuchamos un zumbido, nuestra imaginación se dispara. ¿Cuántas noches hemos dormido con la boca abierta? Estas historias avivan un temor ancestral, que seres diminutos puedan entrar y vivir en nuestro interior sin que lo sepamos. Y nos recuerdan que el terror verdadero no siempre proviene de monstruos gigantes, sino de lo que no vemos hasta que es demasiado tarde. Número 3. El pequeño bosque que creció en un pulmón. Ron Sveden, un maestro jubilado de Massachusetts, no se alarmó cuando empezó a toser. Pensó que era un resfriado. Pero con el tiempo, la tos se transformó en dificultad para respirar y en una opresión constante. Una radiografía reveló una sombra en su pulmón. Los médicos, temiendo lo peor, lo prepararon para la cirugía. Sin embargo, al abrir su cavidad torácica, no hallaron un tumor, sino un brote verde que había germinado en la oscuridad de su pulmón. Una semilla de guisante aspirada accidentalmente mientras comía había encontrado un terreno húmedo para brotar.
Medía apenas 1 centímetro, pero ya mostraba hojas diminutas que se abrían hacia la luz quirúrgica. Los pulmones están hechos para intercambiar gases, no para cultivar plantas. Los cirujanos retiraron el brote y lo mostraron a la familia, que quedó estupefacta. Sveden contó después que su primera comida hospitalaria incluía guisantes, como si el destino se burlara. Los especialistas explican que una semilla puede germinar en un ambiente húmedo, pero que una planta sobreviva en un pulmón es rarísimo. El tejido carece de tierra y está expuesto a movimientos constantes. El brote no tendría posibilidades de crecer mucho. Aún así, la idea de un jardín en el interior de una persona captura la imaginación. Cada inhalación introduce miles de partículas en nuestro cuerpo. Normalmente las expulsamos, pero a veces una se queda y brota un misterio. ¿Qué habría pasado si el brote hubiese seguido creciendo? La ciencia asegura que las plantas necesitan luz y suelo, pero nuestra mente se deleita imaginando pulmones convertidos en jardines. Esta historia mezcla realidad y fantasía y nos recuerda que el límite entre nosotros y lo exterior no es absoluto. Un simple bocado dio lugar a una escena que los cirujanos nunca olvidarán y que nos hace preguntar qué otras semillas desconocidas pueden germinar en los rincones ocultos del cuerpo. Número 4. El cuchillo fantasma en la cabeza. Li Fuyan se acostumbró al dolor. Durante 4 años vivió con punzadas en la cabeza y un mal aliento que no desaparecía. Los médicos ofrecían diagnósticos contradictorios: sinusitis, migraña, infección dental. Una noche en la que el dolor en la mandíbula se volvió insoportable, acudió a otro hospital. Una tomografía reveló una imagen imposible. Una hoja de cuchillo oxidada de casi 10 centímetros descansaba detrás de su garganta, incrustada en la base del cráneo. El recuerdo volvió de golpe. Años antes, durante un asalto, un ladrón lo apuñaló en la cara. Él creyó que el arma se había roto y caído. En realidad, la hoja se deslizó por su mejilla y quedó oculta entre músculos y nervios. Los cirujanos calificaron su supervivencia de milagro. La cuchilla estaba a milímetros de la arteria carótida y del nervio óptico. Una desviación mínima habría provocado una hemorragia fatal o una parálisis. Durante 4 años, Li vivió con un objeto letal en su cabeza sin sospecharlo. Su organismo encapsuló el metal con tejido cicatricial, evitando infecciones. La operación para retirarla duró horas. Los médicos separaron cuidadosamente la hoja de los tejidos sin que se rompiera ni cortara vasos. Cuando finalmente la extrajeron, parecía una reliquia arqueológica, oxidada y astillada, cubierta de coágulos. Li se recuperó, pero siempre llevará la cicatriz invisible del arma que portó como un implante. Historias de objetos olvidados en el cuerpo abundan en los archivos médicos. Balas alojadas cerca de la columna, agujas perdidas durante cirugías. Sin embargo, este caso destaca por su duración y su proximidad a estructuras vitales. Su resistencia alimenta especulaciones sobre fuerzas desconocidas que protegen o castigan. Para algunos, es prueba de la extraordinaria capacidad del cuerpo para adaptarse a intrusos. Para otros, es un recordatorio de que el dolor crónico puede ocultar secretos inimaginables. La próxima vez que una punzada te desconcierte, piensa en Li y en el cuchillo que permaneció en silencio bajo su piel, esperando ser descubierto. Número 5. El bebé de piedra que nunca nació. En una comunidad del interior de Brasil, una mujer acudió al hospital por un golpe en el abdomen. Una tomografía reveló lo impensable. En su cavidad abdominal había un feto calcificado, perfectamente formado pero reducido, como una escultura de hueso y piedra. La paciente no tenía idea de haber estado embarazada. Los médicos diagnosticaron litopedion, el fenómeno del bebé de piedra. Esto sucede cuando un embarazo ectópico progresa fuera del útero y el feto muere. El organismo, incapaz de expulsarlo, lo envuelve con calcio para evitar la infección. De esta forma, se petrifica y permanece oculto durante años. Se estimó que el feto llevaba más de 3 décadas en el cuerpo de la mujer. Ella convivió con molestias difusas sin imaginar que albergaba un pequeño esqueleto. La cápsula calcificada desplazaba lentamente sus órganos. Al descubrirlo, los médicos debatieron entre operarla o dejarlo quieto. Optaron por intervenir. La cirugía fue compleja. Separar la cápsula de los tejidos tomó horas. Lograron extraer al bebé de piedra, pero días después la paciente falleció por complicaciones. Su historia recorrió el mundo y avivó supersticiones. ¿Cómo puede un cuerpo albergar una vida petrificada sin advertirlo? El litopedion es rarísimo. Ocurre una vez cada muchos miles de embarazos. En India y Marruecos se han documentado casos de mujeres que convivieron con fetos calcificados durante décadas, descubriéndolos por casualidad al acudir al médico por problemas ajenos.
En algunos pueblos se interpreta este fenómeno como mal augurio, en otros como señal de protección. La ciencia explica el proceso, pero la imagen de un bebé de piedra oculto en el vientre es inquietante. Nos recuerda que el cuerpo puede encerrar sus tragedias y guardarlas como secretos minerales, y que hay vidas que nunca ven la luz, pero dejan una huella tangible en quienes las llevaron. Número 6. Los implantes de otro mundo. Desde hace décadas, algunas personas que aseguran haber tenido encuentros inexplicables acuden a médicos con molestias y terminan descubriendo pequeños objetos metálicos incrustados bajo la piel. Estos supuestos implantes varían en forma: filamentos diminutos, esferas pulidas o triángulos. Suele ocurrir en el lado izquierdo del cuerpo y sin cicatrices visibles. Los pacientes describen sueños con luces cegadoras y figuras de grandes cabezas. El podólogo californiano Roger Leir y el investigador Darrell Sims se hicieron famosos al extraer más de una docena de estos objetos. Entre los casos más citados está el de una mujer australiana con hemorragias nasales y un fragmento en su cavidad nasal que desapareció misteriosamente antes de la operación. Otro paciente despertó con una herida en la planta del pie y recuerdos confusos. Al extirpar la zona, encontraron un filamento metálico rodeado de tejido nervioso. Algunas piezas eran magnéticas o emitían señales de radiofrecuencia. Las enviaron a análisis y algunas mostraron aleaciones extrañas. Quienes defienden la hipótesis extraterrestre ven en estos hallazgos pruebas físicas de abducciones y monitoreo. Señalan que estos objetos no corresponden a ninguna tecnología médica conocida y que el tejido circundante no muestra señales de rechazo. Los escépticos responden que podrían ser astillas, fragmentos de cirugías pasadas o restos de meteoritos incrustados por accidente, y que los recuerdos de abducción pueden originarse en episodios de parálisis del sueño. La mente humana es capaz de llenar vacíos con narraciones extraordinarias. Más allá del debate, el hallazgo de objetos sin explicación dentro de personas corrientes alimenta la imaginación. ¿Son realmente sondas de inteligencias desconocidas que nos observan? ¿O son simples casos de cuerpos extraños envueltos en historias fantásticas? Por ahora, cada implante extraído es un recordatorio de que la frontera entre ciencia y misterio sigue difusa. Número 7. El estómago lleno de hierro. En Francia se registró un caso extremo de ingestión compulsiva. Un hombre de 52 años llegó al hospital con dolor abdominal y anemia. Los médicos sabían que padecía un trastorno psiquiátrico, pero la radiografía los dejó atónitos. Su estómago estaba lleno de objetos metálicos. Decidieron intervenir. Al abrir el estómago, extrajeron decenas de piezas: clavos, tornillos, cucharas, cuchillos pequeños, tapas de botellas, tuercas y monedas. La colección pesaba varios kilos y había sido acumulada durante meses. El estómago humano tiene paredes fuertes y una capacidad de adaptación notable. En personas con pica, un trastorno que impulsa a ingerir sustancias no nutritivas, el órgano envuelve los cuerpos extraños con tejido para evitar perforaciones. Se forman bezoares. Los de cabello o fibras vegetales son comunes. Los metálicos son raros y peligrosos. En este caso, la masa de hierro amenazaba con perforar el intestino. Los cirujanos trabajaron con cuidado para retirarla sin causar hemorragias. Tras horas de extracción, el paciente sobrevivió y fue remitido a tratamiento psiquiátrico. Pica se asocia a deficiencias nutricionales o desórdenes mentales. Hay casos documentados de individuos que comen llaves, piedras o cuchillos. Los objetos cortantes pueden perforar los órganos y causar infecciones mortales. Los médicos que atendieron al hombre francés explicaron que nunca habían visto una acumulación tan grande de objetos metálicos. La cirugía fue un éxito, pero advirtieron que sin apoyo psicológico podría reincidir. Más allá del diagnóstico, esta historia evoca una imagen perturbadora. Un estómago convertido en cofre de tesoros oxidados. ¿Qué impulsa a alguien a llenar su interior de hierro? La ciencia habla de desequilibrios y compulsiones, pero nuestra mente busca explicaciones más oscuras. Nos recuerda que el terror no siempre proviene del exterior. A veces nace de impulsos internos que transforman nuestro cuerpo en un almacén de peligros. Conclusión. Estas 7 historias nos recuerdan que lo desconocido puede habitar dentro de nosotros. Desde moscas sobrevivientes hasta implantes misteriosos y bebés de piedra, la realidad supera la ficción. Gracias por acompañarnos en este viaje perturbador. Si quieres más relatos que desafían la lógica, suscríbete y prepárate para lo inesperado.